Paralelamente, Sheinbaum en México está modificando la jornada también, la ley laboral, ¿no? Están llevando la jornada a 40 horas sin bajar el salario, de 48 a 40, ¿no? Sheinbaum en los Estados Unidos mexicanos eh, va en sentido contrario a lo que es la Argentina. Y tampoco me digan, bueno, no sé, bueno, me van a decir por ahí que Sheinbaum es comunista. Sheinbaum tiene muchos problemas, pero no es exactamente comunista. Por ahí lo interesante de la historia es que México va en un sentido. Va en el sentido de reforzar el derecho al descanso, reforzar derechos laborales, tener mejores condiciones. A mí me revela un poco la palabra derecho, no porque crea que esté mal, sino porque hubo un abuso tan grande de ese término en los últimos años que lo han desprestigiado. Entonces, por ahí si uno dice, bueno, una defensa de las condiciones básicas de dignidad para cualquier trabajador, creo que suena mejor, ¿no? Que tiene que ver con el descanso, como una cuestión básica. Y es una muestra de cómo Argentina prioriza la competitividad o cree que la va a priorizar por el lado empresarial, mientras México trata de que la gente la pase un poquito mejor. Dos modelos opuestos dentro de América Latina que demuestran que el mundo no tiene una dirección única. Hay distintas direcciones. En los resultados de la Argentina, desde hace 50 años que viene insistiendo con reformas de este tipo, que van desmantelando todo el andamiaje anterior, no han sido precisamente buenos. No es que, bueno, estábamos mal y ahora estamos bárbaros. Más bien, estábamos mejor y ahora estamos mucho peor. Pero bueno, se va cambiando cuál es la razón por la cual nos dicen que pasan las cosas que pasan. Ni oficialismo, ni oposición, ni sindicatos, ni empresarios discuten lo que son los problemas reales, ¿no? Y esto lo venimos insistiendo nosotros desde hace mucho tiempo. No voy a volver a recalcar todo lo que dijo Ivoni, porque la ley es básicamente para que la gente tenga menos indemnización, cobre menos horas extras, le puedan manipular de alguna manera su vida laboral con menos problemas, en definitiva, para que tengas menos de dónde agarrarte. Por supuesto, y no soy necio, había realmente una industria de juicio. Por supuesto, lo sabe cualquiera que no haya vivido exclusivamente de un salario público, ¿no? Sabíamos todos cómo funcionaba esto. Lamentablemente, lo de siempre. Algo que se suponía que estaba bien hecho, que garantizaba una igualdad de condiciones, sufrió el abuso de un montón de vivos, y no me refiero tanto a los trabajadores, sino a los estudios, a los jueces y al sistema jurídico en general, que entró en una especie de consonancia, peritos, todas las cosas que vienen denunciando muchas empresas, también son ciertas, porque no podemos negar que realmente ha habido muchos fallos extraños, y hay sobre todo un golpe sistemático contra las pymes, porque las grandes empresas no tienen ningún problema, lo ponen como costo y ya está. En cambio, las pymes quiebran simplemente cuando sucede alguna. Y yo no estoy hablando acá de un accidente laboral donde es lógico que se haga cargo la empresa, estoy hablando del abuso. Entonces quiero hacer esta aclaración para que vean que tampoco es que me caso con un dogma ideológico. Quiero tener una idea de dónde vivo, de cómo es la sociedad en la cual vivo. Pero la realidad es que en el peor momento, cuando estamos viviendo un salto tecnológico que va a aumentar el desempleo con la inteligencia artificial y la automatización de los procesos, simplemente se sacan todas las garantías que había. Si había un momento inoportuno para hacer eso, es este. La inteligencia artificial y la automatización del trabajo están absolutamente presentes en la vida hoy y lo van a estar cada vez con más profundidad. Y está pasando, si más o menos siguen las noticias económicas o financieras, está viendo el impacto ya en los mercados que hay. El debate sobre el empleo, cuánto se va a reemplazar y de qué manera, si en 2 años, si en 5 años, si afecta al 50%, al 70%, al 90%, a cuánto. Es serio el tema,
Es muy serio. Sin embargo, esto está ausente de la ley. Nadie se tomó el trabajo de averiguar lo que iba a pasar. Por lo tanto, sacaron todas las salvaguardas que hay en el momento donde estamos por saltar al vacío. Ese es el agujero negro del debate, porque en el debate se discutieron indemnizaciones, convenios, huelgas, licencias y litigiosidad, todos como si el empleo fuera a seguir siendo el mismo. Pero el problema es que el empleo ya no va a ser el mismo. La inteligencia artificial y la automatización ya están cambiando tres cosas básicas que la ley ni siquiera nombra, que ni a ningún legislador, por lo visto, se le ocurrió tener presente. Tal vez lo haya tenido alguno en un discurso, obviamente nadie discute, pero por lo menos no se ha reflejado en los medios como un tema de debate. La inteligencia artificial, decía, cambia tres cosas básicas y la ley las pasa por alto. El empleador real empiezan a hacer plataformas y muchos sectores modernizados donde simplemente ya no hay un jefe. Entonces la ley está hablando de un debate, una discusión cara a cara entre el empleador y el empleador imaginario como un jefe, cuando en realidad esto es un algoritmo que asigna tareas, impone ritmos, genera sanciones y maneja métricas. Básicamente la ley sigue hablando entonces en patrón-trabajador, en un cara a cara entre patrones y trabajadores, cuando esto ya no existe, o empieza a no existir. Por supuesto me dicen, no, pero yo en mi fábrica todavía trabajo. Sí, todavía existe. Pero cuando vos no legislás para lo que va a pasar el año que viene, legislás para lo que va a pasar en un periodo, creemos, más o menos largo. Creemos que vamos a legislar por lo menos para 1, 2, 3 décadas. Las cosas mal legisladas, esas quedan para siempre, ya sabemos. Bueno, entonces, la tendencia hoy es a otra cosa. Es a tener primero contratos laborales. Contratos que son cada vez más cortos, que tercerizan. Pocas empresas contratan directamente, es a través de terceros. Utilizan los monotributos. Las empresas empiezan a no tener trabajadores, son todos monotributistas que brindan servicios. Esto parece que lo hemos ignorado, por no decir que lo estamos facilitando, que en realidad es una burla a la ley, al espíritu de la ley. Hay colaboradores, hay tareas por proyecto. Definitivamente la ley funciona con una lógica: mantener un edificio viejo donde la gente ya se puso a trabajar afuera del edificio. O sea, eso es lo que los legisladores entienden. Están legislando un mundo que no existe, que está desapareciendo ante nuestros ojos, y estos muchachos no se enteraron. El corazón del conflicto era el de salario y las condiciones laborales. Pero eso es una parte, porque cambiaron las cosas. Ahora es básicamente, además del salario y las condiciones, por supuesto, que siempre están, es el reemplazo parcial o total de los puestos de trabajo. La evaluación automática, el reentrenamiento forzado, y básicamente un piso de ingresos que deja de depender del empleo, del pleno empleo, porque no hay pleno empleo, ni lo va a haber. Lo más grave es que venden como competitividad algo, una idea, como si ser más competitivos de por sí garantizaba el empleo. Y esta es la cuestión que creo que los legisladores no logran entender, que no modernizan su cabecita, la modernizan para otras cosas, para esto no. ¿Por qué? Porque cuando la tecnología permite ser más competitivo, lo hace normalmente con menos gente. Entonces, ser más competitivo no es sinónimo de crear más empleo, no tiene nada que ver. Normalmente, y es más, cada vez marchamos más a eso. Se es competitivo precisamente porque se tiene menos gente, no más gente. Más gente, menos competitivo sos. Si fuera una ley moderna, deberían agregarse algunas cuestiones que ni les pasó por la mente, ni se les ocurrió. Por ejemplo, cláusulas de impacto tecnológico. ¿Qué significaría esto? Una obligación de las empresas, medias y grandes sobre todo, porque estas son las que primero acceden a la tecnología masiva, que informen y negocien con las representaciones laborales cuando implementan la inteligencia artificial o los procesos de automatización. ¿Cómo las va a afectar?
cómo afecta la dotación, qué funciones habrá y cómo esto golpeará los salarios, con plazos y auditorías posteriores. Pero bueno, esto tal vez sea muy revolucionario para los dirigentes que se supone que defienden los intereses de la sociedad. Es muy simple, muchachos. Una gran empresa va a incorporar tecnología, tiene que hacer un balance sobre eso, qué es lo que va a hacer, y empezar a rendir cuenta y negociar con los sindicatos. Bueno, ok, si ponemos esto, ¿cómo impacta? ¿Qué van a hacer? ¿Ponen X proceso para despedir tanta gente o para no renovar tantos puestos de trabajo? Bueno, y si bajan algunas horas de trabajo, si empezamos a cambiar la estructura, por lo menos como paliativo, porque en realidad estamos discutiendo paliativos, porque el proceso final todavía no lo podemos conocer, cómo se va a aterrizar en el mercado laboral, pero evidentemente hay que empezar a pensarlo y no está mal ir previendo cosas. Generar un derecho a explicación y revisión humana. Es decir, a nadie se le ocurre tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, si un algoritmo decide sanciones o despidos o recortes salariales o reasignación de turnos, productividades, etcétera, el trabajador debería tener derecho a entender los criterios y apelar si no está bien. ¿Contra quién va a apelar si lo hace un algoritmo? Y eso es lo que está pasando. Los algoritmos en las grandes empresas son los que fijan todas estas rutinas. Y lo van a seguir haciendo. No solo van a hacer, lo van a hacer cada vez más porque eso es mucho más barato que tener toda una estructura dedicada a analizar y fijar estos valores. Esto va a salir automáticamente. ¿Y con quién se va a discutir? ¿Con una aplicación? Hacer un fondo de reconversión real, que no sea marketing, que no sea para sacarse una foto, que tenga que ver, bueno, mínimamente y como un puente hasta que vayamos a algo más estable y podamos ver cómo aterriza esta historia, mínimamente de capacidad certificada y transición, y que esto sea financiado obviamente por las propias empresas que automatizan, porque al automatizar, esa es la famosa plusvalía tecnológica que le digo, al automatizar ganan plata. Bueno, parte de esa plata la tienen que volcar a ayudar a reasignar los trabajos. Se podrá hablar de créditos fiscales, condicionados a que no destruyan los puestos de trabajo, sino que reubiquen, aumenten producción. Es decir, incorporo tecnología, en vez de achicar la plantilla de empleados, la subo o la mantengo mínimamente para producir más y poder, supongamos, exportar más, abaratar los costos, entrar más en el mercado, no para achicar, porque el objetivo a veces parecería ser es achicar la plantilla nada más. Protección de datos laborales, ¿viste cómo? Otra cosa que nadie tiene en cuenta, el límite del monitoreo, a las intromisiones biométricas, donde nos piden todos los días algo distinto. Bueno, lo hace el Estado. ¿Cómo le vamos a pedir al Estado que no deje a las empresas hacer lo mismo que hace el Estado? Cuando uno quiere sacar un documento de identidad y fíjense los controles biométricos que tienen, que en otras partes del mundo serían absolutamente escandalosos. Por mucho menos se han armado grandes líos en los países que nos hagan de ejemplo. Fíjense cuál es el control biométrico en Estados Unidos y el documento de identidad, a ver si lo encuentran. A ver si encuentran el documento, por empezar. Entonces, el scoring de productividad, el uso de datos fuera de horario. Hay un montón de cosas que tendrían que analizarse en ese sentido. El marco específico para plataformas. Hoy lo reglamentan con un libre acuerdo y listo. Pero esto es abrir la puerta a que un algoritmo te vaya fijando condiciones cada vez más leoninas sin relación de dependencia. Están básicamente destruyendo el sindicalismo del siglo XX, del siglo XX, el sindicalismo que nace a principios del siglo XX, se consolida con el peronismo, que ya conocemos la historia, pero no constituyen una defensa para el sindicalismo del siglo XXI. Es decir, están dejando tierra arrasada. Están destruyendo lo que había, porque nos dicen que no era competitivo, por un montón de razones. Algunas atendidas, muchas falsas, pero no dan nada para el siglo XXI, porque el siglo XXI es lo que acabo de decir. Básicamente se están discutiendo horas extras, mientras el algoritmo está reemplazando los puestos laborales completos. No el banco de horas. ¿Qué banco de horas? No vas a tener trabajo entero, vos entero no vas a tener trabajo. No es solo un problema de banco de horas. Lo único que estamos haciendo es minando los ingresos hoy para preparar para un futuro que mañana va a ser mucho peor. Se pelean por la caja sindical también y por el manejo de la justicia. Ahora vamos a ir viendo esto.
Y nadie habla del tsunami tecnológico, entonces, que tiran en puerta. Y vos insistís con ese concepto, competitividad no es empleo. Se puede ser competitivo con menos empleados. De hecho, se es competitivo con menos empleados. Entonces, muchachos legisladores, ¿qué miércoles están votando? Si ustedes creen que van a hacer más competitiva la economía de esta manera y eso va a significar más empleo, o son conscientes de que van a ser, tal vez, probablemente no, pero en el mejor de los casos, más competitiva la economía con menos empleos, porque más competitivo es tener menos empleos. Paralelamente, bueno, se está dando la desaparición progresiva del empleo tradicional, ni hablar del empleo de cuello blanco, está volando por los aires, vendedores, bueno, trabajadores de call center, y dentro de poco hasta vamos a ver los pobres chicos que entregan en moto, como su trabajo va a ser reemplazado por drones, porque si hacen un pequeño esfuerzo y miran países donde están más desarrollados, los robotitos estos que andan por la calle entregando pedidos, ya están a la orden del día. No es una película de ciencia ficción. Harían bien en informarse, porque ya que están legislando y están cobrando bastante bien para legislar, por lo menos entérense de lo que pasa en el mundo. Porque dentro de 5 años vamos a tener un ejército de drones entregando productos por las calles y ni nos vamos a enterar. Tal vez, como dijeron algún empresario que alguna vez escuché, no vamos a poder poner drones porque se van a robar los drones cuando vayan a entregar. Y bueno, puede ser, tal vez la solución argentina sea eso, robarse los drones y de esa manera no se puede entregar. Pero si las cosas se dan como se imagina uno que se van a dar, sí, va a ser esa. La discusión, bueno, mientras se destruye el empleo tradicional, la discusión parlamentaria, ¿en qué estaba anclada? Indemnización, horas extras, convenios y huelgas. Por lo menos la formal, porque después no era lo que se discutía realmente. Pero el sistema que están reformando es del siglo XX. El problema no es cuánto cuesta despedir hoy. El problema es que cuántos empleos van a desaparecer estructuralmente, o por lo menos es un problema tan grande como el anterior, y ni se les ocurrió hablar del tema. Entonces, discutir renta básica, nuevo contrato social, reconversión masiva y tributación del capital automatizado y un sistema previsional en un mundo sin empleo estable serían prioridad. ¿A alguien se le ocurre hablar del sistema previsional excepto tratar de privatizar los ingresos y tener un montón de zánganos que repiten sin darse cuenta de lo que están diciendo? Bueno, pero yo hice mis aportes, que no tiene aportes, que no tenga nada. ¿Qué tipo de mundo piensan que van a vivir si, no sé, 3/4 partes de la población no tiene ningún ingreso y envejece? ¿Se creen que se van a quedar todos con los brazos cruzados viendo cómo se mueren de hambre? Alguno lo hará, pero otro va a matar, va a robar. Imagínense el caos social que significa eso. Pero alegremente, mucha gente por la calle repite eso. Y no hay que darle jubilación a nadie que no tenga los 30 años de empleo. Una condición de aportes. Una condición que, por supuesto, la mayoría de los argentinos no pueden cumplir, simplemente porque no hay empleo estable. Porque muchas veces hay fraudes laborales, porque tal vez se trabaja en negro, por infinidad de factores. Y encima ese tipo que toda su vida trabajó en negro, no tuvo los mismos beneficios sociales que tuvieron otros, todavía después lo castigas no dándole una jubilación. Maravilloso, maravilloso. Y después quieren vivir bien, quieren vivir en un país seguro. No va a ser seguro el país así. Entonces, como decía, se está reformando un modelo laboral, cuando el modelo laboral mismo está en transición a otra cosa, que ni se preguntan qué es. Y acá es lo más interesante, ¿por qué pasa esto? La clase política estuvo negociando hasta la madrugada, por lo menos así dicen los medios de comunicación. Modificaron artículos sobre la marcha, se quejaban que 2 horas antes de la votación todavía estaban modificando artículos. Votaron textos que no estaban cerrados. Priorizaron equilibrios internos y candidaturas. Los gobernadores votaron por relación fiscal. Los bloques negociaron caja. Hasta la CGT peleó su financiamiento, no le daba para más. El oficialismo consiguió entonces su éxito con su bandera de reforma estructural y las internas libertarias también aparecieron exponiendo disputas personales, Villarroel, Bullrich y demás. ¿Se le consultó a la sociedad? No, ¿para qué? Ninguno de los grandes temas se ha consultado.
Inclusive fíjense que hasta la ley del aborto, por ejemplo, se implementó porque era un derecho y los derechos no se plebiscitan. El único detalle es que es un derecho que condiciona toda la estructura nacional, porque menos nacimientos significa crisis del sistema productivo, del sistema previsional, un montón de crisis que ahora las estamos viviendo porque la población ya está envejeciendo y en otros países, si quieren, miren que la situación es realmente preocupante. Y a pesar de esa situación, a nadie se le ocurrió que tal vez la sociedad podía tener algo que decir. Claro, porque el problema era que los que manejan, los que le dan las órdenes al capitán, habían dicho, vamos rumbo a ese iceberg. El capitán no tenía decisión propia de si cambiar el rumbo o no. ¿Y cómo le va a preguntar entonces a la tripulación qué quería hacer? Chocamos todos juntos porque llegó la hora de arriba. Y estamos chocando. Entonces, este es otro tema que también afecta a toda la sociedad. No hay indiferencia. ¿Cómo es? El que no le afecta es porque no sabe y no entiende que lo va a afectar, ya sea porque es un empleado y trabaja directamente o porque es un pequeño empresario o un comerciante que va a decir, pero yo quedo del lado favorecido porque yo soy el que contrato, pero no se da cuenta que después no va a haber consumo. Y si no hay consumo, no tiene quien venderle sus productos o servicios. Por ende, también lo afecta. Y esa grieta realmente nunca se entiende en la Argentina. Nunca entiende el pequeño comerciante o el pequeño empresario que está metido en el mismo barco que está el obrero, el trabajador común. Porque si la gran empresa cierra, si las pymes cierran, si se importa todo, bueno, después lo que termina pasando porque no hay trabajo es que no hay consumo y tarde o temprano, así se haya puesto como importador, le va a terminar pegando igual. Bueno, entonces decía que no hubo una consulta social ampliada, no hubo debate estratégico profundo, no hubo discusión sobre el futuro del trabajo. ¿Qué hubo? ¿Para qué se quedaron hasta la madrugada? Puja por el poder. Puja por el poder. No hubo otra cosa. Hicieron una reforma, obviamente, pro empresa, claramente. Contra eso prácticamente, digamos que nadie se opuso seriamente. Un poco de circo para mostrar y justificar, pero la verdad a nadie le importó. Debilitaron el modelo sindical clásico que se había fortalecido con el peronismo, reordenan, por cuestiones también de peso político interno, el poder judicial laboral, fragmentan la negociación colectiva, reducen la previsibilidad judicial para el trabajador y hasta conservaron la caja sindical para evitar una confrontación total. Una discusión básicamente del pasado en un mundo que ya está en pleno cambio. Mientras se debate la ultraactividad y el banco de horas, la inteligencia artificial está avanzando hacia la automatización masiva. Y cuando ese impacto golpee en serio, ni esta reforma ni la anterior van a servir de mucho. Porque el problema no será cómo negociar un convenio laboral, será cómo sostener una sociedad con menos trabajo estructural. Eso es lo que parecería que a nadie se da cuenta. No hay trabajo, no hay dinero, no hay salarios, no hay consumo, no hay consumo, no hay ventas. Es tan simple como eso. Es básicamente, yo creo que una mezcla entre la ignorancia, incentivos cortos, porque se piensa en la política argentina hasta la semana que viene, y no más, y captura. Aunque suene feo, en la política casi siempre gana los segundos, los incentivos cortos. No hace falta tampoco, hay veces, una conspiración muy sofisticada. Alcanza con que cada uno cuide su ombligo. Entonces así es como legislan para atrás. La realidad ya cambió, el sistema político está armado para pensar en el próximo trimestre. Eso es la política. Piensa en el próximo trimestre, no en la próxima década. Es muy simple. Cuando uno va a hablar con un político y le presenta una idea que tiene que ver con la proyección del país dentro de unos años, el tipo se queda mirando y dice, a mí, ¿para qué me sirve si yo no necesito el resultado ahora? Si mis internas son dentro de tantos meses o renuevo, en el peor de los casos, dentro de un par de años. Elecciones internas, caja. ¿Quién es el que maneja la caja? Y los cargos. ¿De quién son los cargos? Para manejar la caja.
y cómo se ubican en las internas. Eso es lo que simplemente se discute. Negociar entonces con actores del siglo XX, que son los sindicatos, la empresa y el Estado, porque son los que se sientan a la mesa y ponen presión, eso es lo único que hacen. Y la IA no tiene sindicato, no marcha, no corta calle, no financia campaña, no vota, pero está. Usar el derecho laboral entonces como una herramienta de poder, no como arquitectura social, debería ser la clave para entender. El debate real, el de verdad, el que los tuvo hasta la madrugada, no el que habla de los derechos de los trabajadores y seguramente lo que dijeron la mayoría de los discursos. El debate real fue del fuero laboral. ¿Quién se queda con el fuero laboral? Sobre las internas. Y en definitiva las candidaturas y quién tiene el control. Control en general. Lo laboral apenas fue el vehículo, la excusa. A nadie le importaba lo laboral. Nadie en el Congreso le interesa realmente los derechos de los trabajadores. Les interesa cómo han parado ellos. La ley, entonces, no fue una incoherencia, como yo decía por ahí al principio. Fue coherente. ¿Pero por qué fue coherente? Fue coherente con la política, no con la economía que viene. No es una ley para mejorar económicamente nada. Es para que algunos ganen plata y para que otros puedan hacer un negocio. Nada más. Se repartieron cuotas de poder. La verdad es que muchos no entienden, me imagino, porque de los legisladores en general hay un puñadito que más o menos entiende de qué se trata y aprieta un poco las clavijas, toma decisiones, mientras que yo diría que la mayoría sí, no entiende de qué se trata. Y los que no entienden, y esto es lo más grave, no tienen incentivo tampoco para decir nada en voz alta si esto le va a complicar una votación o un armado o algún acuerdo político. No, se van a poner a decir que, a complicar qué. Otros sí entienden perfectamente y usan este momento, los que lo entienden, porque piensan en definitiva que si viene una ola de reconversión, es mejor que bajarle los costos de salida ahora. Es muy simple, si una empresa tiene que salir y echar gente porque va a reconvertir su plantilla de trabajadores, démosle una mano, mejoremos las cosas para que les sea más fácil hacerlo. Más fácil, más barato. Esto no requiere complicidad ideológica, pero es puro cálculo. Si una empresa grande automatiza y reduce la producción, la dotación, una reforma va a terminar abaratando la incertidumbre, fragmentando la negociación y limitando la huelga que sirve como seguro político y jurídico. Y el costo social, porque estamos diciendo que va a haber desempleados y que se va a caer el sistema económico en general, y eso significa menos recaudación y menos dinero para que el Estado pueda gastar en lo que gasta, ese costo social va a ser la variable de ajuste. Asistencia, conflictividad, informalidad, planes, seguridad. Se corre el riesgo. Es interesante esta historia de la competitividad y el empleo, ¿no? Porque es la misma que nos dijeron en 1995. Nos hablaban de más competitividad y va a significar más empleo. Bueno, 30 años después nos llegó ese momento. Nunca significó más empleo. Más competitividad, como lo planteé en ese momento, significó un desastre. Pero bueno, no hay memoria. No hay memoria. Estamos preocupados por los derechos. Hay tanto punto de no hay memoria que hoy veía el video de una chica que se quejaba porque no se reconocen los títulos universitarios, porque no se les da el valor que realmente tienen. Porque cuando las mujeres no estudiaban, el machismo sí reconocía que era importante el título universitario. Hoy, no. Hoy la mujer no accede masivamente a tener títulos y entonces los machistas nos dicen que el título no vale gran cosa. Nunca se puso a pensar en realidad que tal vez lo que pasaba de verdad
era que antes había pocos profesionales y ahora hay muchos, y muchos que no se necesitan. Entonces, con esa rigurosidad de la historia, con esa imbecilidad para ver lo que pasó en el pasado, esta chica era abogada, por lo que publicaba en sus redes sociales, uno se iba pensando, ¿no? Claro, ¿cómo les va a pedir que sepan que hace 30 años se contó lo mismo, se hicieron cosas por el estilo y el resultado fue un desastre? Y nunca significó gran cosa. Bueno, y tampoco lo va a significar ahora, porque, como decíamos, competitividad significa una misma producción con menos gente. Es eso nomás. Si el motor, además del aumento de productividad, es la inteligencia artificial y la automatización de los procesos, el derrame del empleo no es automático. Además, tal vez pueda ser al revés. Y otros que se están equivocando mal en esto es la CGT. La CGT viene con una política de resignarse ante los hechos políticos. Y desde que ha tomado esa posición, ya hace unos cuantos años, sistemáticamente fue perdiendo peso. Menos confrontativa se fue poniendo, más reflexiva y más acompañando los procesos. Bueno, cada vez se fue debilitando más. Porque esto es así, es una convidada de piedra la CGT a esto. Los empresarios estarían más felices si no está la CGT, los liberales, libertarios y demás estarían más felices para la CGT, y muchos peronistas estarían más felices sin la CGT. Por lo tanto, todos quieren sacarse a la CGT del medio. Y si la CGT se centra en defender la caja porque tiene un punto más, o porque la cuota es obligatoria, se está equivocando. Porque es cierto, esto es lo único que les queda para sobrevivir, pero están resignando estructura con lo de la ultraactividad, rama, huelga y demás, que es lo que antes le daba poder real. Y sin poder real, la cuota se la van a sacar más adelante. Ese es el problema. Primero te debilitan y después te lo sacan. No te lo sacarían si fuera fuerte. Y cuando vos vas cediendo, en realidad lo único que haces es debilitarte. Sin trabajadores, entonces, estables, no hay sindicato posible. Y la CGT parece que no se entera. La CGT, la CTA y otros, ¿no? El movimiento obrero no se entera. No se entera que si el mercado va hacia los microcontratos, como está yendo, hacia el monotributo, como está yendo, a las plataformas, la CGT termina administrando nostalgia. Mucha estructura, poca base. Pasa hoy cuando se hace una movilización y la verdad las plazas se ve raquítica, podríamos decir, ¿no? Porque han perdido el control de las bases, porque no dan nada. Algunos dirán, no, pero es porque ha habido muchos casos de corrupción, que los gordos, que la prensa los eludió, todo eso es cierto, pero no ponen nada del otro lado para que mejore, y porque los compran con ese tipo de prebendas, y eso es lo más grave de la historia. Eso es lo más grave. Lo más grave es que la CGT crea que empató la situación, o no perdió por goleada, porque consiguió la cuota sindical. Está bien, podía ser peor no conseguirla, pero esto no alcanza. Y el costo es muy complicado a futuro. Están envenenando el movimiento obrero a futuro. Entonces va a ser demasiado débil para poder hacer un contrapeso. La inteligencia artificial, la robotización que no se puede frenar, la clase política que piensa en su ombligo y que lo mide a corto plazo, porque en algún momento van a rodar también sus cabezas, sumado a la impotencia obrera, bueno, el combo es fatal. No es solo una falta de visión, es que muchos dirigentes están entrenados para un mundo donde el conflicto era el salario versus patrón. Un poco así se mueve la CGT. Y ahora es el algoritmo versus la sociedad, por cómo está planteado, ¿no? Por eso yo siempre digo, si no tomamos el control político de esta situación, no hay forma de solucionarla. Lo que falta en el debate era lo que decíamos antes, discutir algunas cosas que son importantes y que no se están hablando, que tiene que ver con la automatización y despidos masivos. ¿Hay obligación de reconversión o solo costos de salida con esto?
y la gestión algorítmica que mencionaba antes, turnos, productividad, sanciones, despidos, todo eso. ¿Qué hacemos con eso? Trabajo de plataformas y estos pseudo independientes, estos monotributistas, que encima fíjense que son los únicos que van apretando y cada vez le dan menos servicio. La zona gris empieza a ser ya demasiado grande. Hay un nuevo financiamiento del Estado social también, porque si cae la masa social, la masa salarial, va a caer la recaudación tradicional. Y entonces, ¿qué hacemos aparte de ajustar? Porque sabemos que la deuda externa no se toca, la deuda interna con los grupos empresarios tampoco, los negocios de la clase política tampoco. ¿De dónde va a salir la plata que ahora se está perdiendo? Porque desaparecen los puestos laborales, bueno, imagínense. Y básicamente, y esto también es otra cosa que se minimiza, si no hay contrato social, si no hay pleno empleo, ¿cómo se va a sostener la cohesión social del país? Por eso hablamos también de una balcanización. Si la ley que están tratando de reformar no toca nada de esto, se vuelve básicamente un reglamento para un mundo que se está extinguiendo por sí mismo. Una lectura realista nos diría que lo hacen ahora porque este es el momento más fácil para hacerlo, porque hay un desorden económico manifiesto, a pesar de la propaganda del Ejecutivo. Todo se hace con urgencia y eso habilita siempre a reformas que están traídas de los pelos, porque todo hoy se hace en base a reformas que en un contexto normal no pasarían, pero como todo es urgencia, nosotros vivimos desde el 2001 de urgencia en urgencia. Todo es urgente y tiene que habilitarse medidas excepcionales y el presidente entonces ya ahora directamente gobierna por decreto. Yo sinceramente no entiendo para qué queremos el Parlamento. ¿Por qué no cerramos el Parlamento y dejamos que el Ejecutivo haga lo que se le dé la gana? Porque total ya lo está haciendo. Y si va a hacer lo que se le da la gana, si un tipo que gana con un 22% de los votos en primera vuelta, que se arrastra y que no llega a tener un tercio de los argentinos que lo apoyen, porque 2/3 no lo apoyan, o porque votan a la oposición, o porque ni siquiera tienen ganas de ir a votar, porque no le quieren ver la cara ni a él ni a nosotros. ¿Cómo puede ser que pueda cambiar décadas de un Estado que va en un sentido con nada? Con nada. No tiene estructura política, no tiene gente a su favor, no tiene capacidad de movilización, no tiene trayectoria, no tiene nada de nada. Ni siquiera tiene peso político con Estados Unidos, porque encima el modelo de Trump es opuesto al que explica él. Sin nada consigue imponer todo. Entonces, si cerremos esto y cerremos el Congreso, ¿para qué lo queremos? Si total no van a hacer nada. 540 legisladores más o menos son, más todo el personal auxiliar, asesores, demás. Nos ahorramos un buen dinero y por lo menos tenemos el gusto de verlos. Hay que hacer otra cosa y no cobrar un sueldo para lo que están haciendo. La sociedad está fatigada y eso se nota en la baja capacidad de movilización. Por eso pudieron meter la ley sin que se le mueva un dedo a nadie. Y fíjense que estas leyes las quieren hacer desde hace mucho tiempo atrás y cada vez la resistencia es menor, cada vez es menor. Las grandes empresas empujan, la política necesita dar señales a los inversores, nos dicen, se beneficia a las empresas más grandes que a las pymes. Es una cosa increíble, hacen una reforma impositiva y las pymes van a pagar más que las grandes empresas. Y a nadie se le mueve un pelo. Las grandes automatizan, tienen abogados, usan mejor la flexibilidad y las pymes terminan pagando la transición con menos margen y mucha más presión. Si fueran serios, además, estos legisladores, mínimamente hubiesen colado un capítulo de inteligencia artificial, mínimo, aunque sea gradual, algo para empezar a decir, bueno, estamos pensando en algo. Una cláusula de impacto tecnológico, como decíamos, decir que si automatizás y reducís tu dotación de empleados, tengas una obligación de hacer un plan de transición para reubicar a la gente que va perdiendo trabajo con plazos determinados. Un derecho a revisión humana de las decisiones tomadas por los algoritmos, que no hay. Vuelvo a fijar el concepto. Un fondo de reconversión por la automatización.
no financiado por el contribuyente común, no financiado por el trabajador, financiado porque está ganando plata con la reconversión tecnológica. Y yo no digo que saquen todo y que me digan, ay, pero entonces no incentivamos la tecnificación de los procesos. No, háganlo, pero repartan algo de lo que ganan. No se puede llevar siempre todo y le sacan al que trabaja y le sacan a la sociedad y pretenden más, porque el sistema no da para más. Ya no es una cuestión de voluntad, nadie va a hacer ninguna revolución, se va a ahogar el sistema. Se va a ahogar por sí mismo, porque lo están matando a la gallina de los huevos de oro, pero no les importa, tiran y tiran. Mano dura con las plataformas, ¿no? Sería una buena idea, ¿no? Que no sea todo libre acuerdo y hagan lo que se le da la gana, como sucede ahora. Reforma impositiva que empiece a correrse del impuesto al trabajo. Yo no logro entender, si no tenemos trabajo y el centro del problema es el trabajo, ¿por qué hay impuestos al trabajo? Y no hay impuestos a las rentas extraordinarias, a la productividad automatizada, porque nos dicen, ay, si no le ponemos un impuesto al trabajo, ¿a quién se lo ponemos? A la productividad automatizada. Es decir, ¿me pagás? ¿Vos cuánto pagabas? X cantidad de plata por cada trabajador, vos despediste a los trabajadores, bueno, esa X cantidad de plata en porcentaje te queda fijo a pagarla como renta tecnológica, mínimamente para mantener la recaudación del Estado. Mínimamente. ¿Tan difícil es hacer eso? No, los trabajadores, no les podemos pagar la jubilación. Muchachos, póngale a la ganancia tecnológica. ¿Por qué no se puede tocar la ganancia tecnológica? Ah, porque no vamos a ser competitivos. ¿Con quién somos competitivos así? En lo que somos competitivos lo podríamos hacer y seguir siendo competitivos, y en lo que no somos competitivos no vamos a cambiar la historia. Pero en algún momento tenemos que adecuar el sistema impositivo a eso, pero bueno, no les importa. No les importa. Y seguimos grabando el trabajo mientras declamamos pleno empleo. Y eso tampoco lo entiende el sindicalismo, y eso tampoco lo entiende el peronismo, que dice, no, esto es porque el trabajo en blanco es la dignidad del trabajador. Si ya lo están destrozando día a día. Tendríamos que cambiar la forma de estar el trabajo registrado. El trabajo todo tiene que ser registrado, pero no pagar nada por registrar. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Y cómo recaudamos? Recaudamos con el impuesto tecnológico, recaudamos con las rentas extraordinarias. ¿Por qué no podemos hacer esa reforma? ¿Cuál es el problema? ¿Vamos a ahuyentar capitales? Si nunca nos dan bola a los capitales. Hace 50 años que yo vengo escuchando esta historia de los capitales que se ahuyentan si no le damos condiciones. Y es mentira. Y es mentira. Esos capitales han invertido en países como China o como Vietnam, que eran comunistas. ¿Y qué me vienen a contar ahora, entonces? A que si nosotros hacemos las cosas bien, seguimos teniendo capitales. A que China puede venir a invertir, a que Rusia puede venir a invertir, a que Irán puede venir a invertir. Pero claro, ¿cómo lo va a venir a invertir el eje del mal? A ver si todavía lo hacen bien. Dejo la sociedad en el panorama. Básicamente, esto es lo que evitaría un escenario de empresas descargando el costo social del Estado. Tomar alguna de estas medidas. Porque además, como van a destruir el empleo y van a destruir el consumo, van a destruir la recaudación del Estado. Por lo tanto, todos los ajustes que hizo Milei ahora no van a servir de nada. Porque simplemente se le va a caer la recaudación porque se le aplasta la forma de recaudar. Una reforma laboral sin reforma tecnológica es mera propaganda. Están discutiendo convenios conectivos mientras el algoritmo es quien gobierna el trabajo hoy. El Estado en realidad se prepara básicamente para rescatar a los despedidos, pero no para evitar que los despidan, para evitar el shock. Después veremos qué hacemos con lo que se cayó. Por eso están ahora discutiendo. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos que se mueran? ¿Les aplicamos una eutanasia gratuita para dignificar la vida humana, ¿no? Por supuesto. ¿O qué hacemos con los que despidieron? ¿Le damos una asignación universal siempre que se mantengan tranquilitos y no hagan lío? De miseria, porque estos negros que no cotizaron nunca no merecen otra cosa. ¿Qué es lo que tienen pensado, muchachos, para hacer? Porque esto se les viene ahora. ¿O no pensaron nada? Están votando una reforma laboral y a nadie se le ocurrió que esto va a pasar. Y la CGT, mientras tanto, bueno, negocia caja, pero entrega futuro sin darse cuenta. Es pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el problema que tiene. Hay esperanza y alguna queda.
pero no salen de un acto ni de una ley milagrosa. Salen de bajar las expectativas sobre la dirigencia que tenemos, si podemos llamarla dirigencia, y reconstruir la capacidad social propia, productiva, comunitaria e institucional. Hoy tenemos una combinación tóxica que está muy de moda, de cortoplacismo, captura por intereses y negación tecnológica. Con las tres cosas vamos al desastre. La inteligencia artificial elimina la mayoría de las tareas pagas que hoy justifican la mayoría de los puestos. Y el sistema no inventa tan rápido puestos laborales, sí los va a inventar algún día. Nuevas tareas, nuevos sectores pueden aparecer, sí, pero van a eliminar la mayoría de los trabajos. Entonces, hay tres diferencias con las revoluciones anteriores, que era la mecanización, la electricidad, la informática, ¿no? No se automatiza fuerza, se automatiza criterio. Y esto es una diferencia enorme. Antes la máquina reemplazaba el músculo o la repetición. Hoy la máquina reemplaza la toma de decisiones, la redacción, la atención, el control, la clasificación, la planificación, el diseño y los programas parciales. ¿Y esto dónde pega? Pega en los empleos de oficina y en las profesiones. Los profesionales y los trabajadores de cuello blanco tienen los días contados. El colchón de clase media, entonces, se achica. El ritmo es más rápido, el software se despliega globalmente, masivamente, y lo hace en días. No necesitas nuevas fábricas, estructuras, como ya hemos visto en otros programas, para reemplazar a la gente. Basta con cambiar el proceso. Cambias el proceso y ya te sobra gente. No necesitas, esto sí se va a hacer, pero vamos a venir con los ingenieros y buscar el crédito y invertir no sé cuánta. Nada, es bajar un software y ya está. Y el software sale 2 mangos. Para una empresa no sale nada. Es muchísimo más barato esto, porque encima les están reemplazando un montón de costos. Las empresas pagaban 1 millón de licencias por un montón de programas que hacían, que ahora la inteligencia artificial, con una cuota de $300 por mes, para empresas, te lo hace todo. Y te ahorraste todos los estadios intermedios y los servicios intermedios. Pero hay gente que vivía de eso. Se combina básicamente la inteligencia artificial, que es el cerebro, con la robotización, con el cuerpo. Un robot sale 5, 6, 7 mil dólares. Un robot que con funciones limitadas para atender en un negocio, qué sé yo, son valores que ya están al alcance prácticamente cualquiera. Y los robots industriales, bueno, 40, 50 mil dólares. Los que hacen empresas rusas, por ejemplo, 25 mil. Hay otros que son más baratos, son chinos. ¿Y cuánta gente deja en la calle cada robot? Saque la cuenta, si un trabajador cobra $1.000 por mes y vale 25 mil dólares el robot que lo va a reemplazar, en 2 años reemplaza a ese trabajador. Pero si el robot te desplazó 5, es decir, empieza a complicarse también con la inteligencia artificial, más la robotización con estos robots antropomórficos, los trabajos físicos y de logística. Ahí ya está impactando también. Cargas en depósitos, todo ese tipo de cosas, ya está todo instrumentado automáticamente. Es decir, que el trabajo manual, el agarrar la pala, el andar a hombrear bolsas al puerto, hace rato que se quedó. ¿Se acuerdan cuando yo era chico te decían, pero vos tenés que ir a hombrear bolsas al puerto? Era descargar las bolsas que llegaban o cargarlas en los buques, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría seriamente decir andá a hombrear bolsas al puerto. Pero hoy todavía siguen diciéndote agarrar la pala para producir. No, ya no alcanzan a agarrar la pala. Entonces, ¿va a desaparecer la mayoría del trabajo? Puede ser, es algo que está en debate. No va a ser un apocalipsis instantáneo, no es que va a pasar mañana. Probablemente vayamos viendo como una mayoría de los trabajos que conocemos, con jornada fija, rol estable, escaleras laborales, el sistema laboral clásico, sindicato clásico, hablando de clásicos, no van a tener lugar. Va a sobrevivir un trabajador, un núcleo de trabajos humanos, por ahí mantenimiento en algunos lados, algo de infraestructura, algo de energía, algo de salud de presencia, seguridad, construcción, algunos oficios puntuales, pero no mucho más que eso. Y algo en dirección y estrategia, pero ¿cuántos se creen que van a trabajar en dirección y estrategia? ¿Se creen que vamos a ir todos a trabajar en dirección y estrategia? No, eso no va a suceder. La reforma laboral, entonces, está discutiendo costos de despido, convenios de huelga, pero nuestro escenario es otro.
Nuestro escenario lleva a que el debate sea cómo se reparte el ingreso cuando el trabajo deja de ser el canal principal, muchachos. Por eso les vengo diciendo, el problema es político. Es político, porque no es que tenemos que luchar contra esa tecnología que avanza, porque no hay forma de hacerlo. Tenemos que tomar el control y ponerlo en favor nuestro. Pero bueno, eso no lo estamos haciendo porque no tenemos quien nos represente. El Congreso no lo hace. ¿Cómo se financia el Estado cuando cae la masa salarial? Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, muchachos, cuando tengan una masa salarial que se viene en picada? ¿Qué van a hacer? ¿Van a decir ahora a los jubilados no solo que ya no les pagan, sino que devuelvan lo que les dieron? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Y cómo se evita que una sociedad se llene de superfluos? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? Sobrantes. Gente considerada prescindible. Y en esto, y esto va para la CGT, ¿qué lugar tienen los sindicatos y, bueno, los partidos políticos? Los partidos políticos van a correr la misma suerte, por suerte, que no representan una masa laboral estable. Por eso decimos que legislan hacia atrás. Literalmente están haciendo eso, están legislando sobre lo que ya pasó y no tienen idea del futuro que se le viene a corto plazo. Acá no sirve más flexibilidad ni más derechos en abstracto, sirven medidas frías, concretas, porque la pelea laboral del siglo XX empieza a ser secundaria y se viene otra pelea de fondo, que es quién se queda con la productividad que genera la automatización y cómo se evita el colapso social. En ese contexto, si una reforma baja los costos y genera incertidumbre sobre el despido, solo acelera la transición en base a las empresas grandes e inescrupulosas. El Estado es el que va a terminar haciéndose cargo del desorden. Después nos van a decir que el Estado da déficit y que la gente trabaja del Estado. ¿De qué miércoles quieren que trabaje si no va a haber otra opción? ¿Quién va a pagar esto? Las empresas no, porque lo estamos viendo con la legislación. Lo va a tener que pagar el Estado, no sé por qué. Y en definitiva nosotros, la sociedad, porque si lo paga el Estado somos nosotros.